renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Capítulo 9. Reacción 1. La suerte del Jaune en Battle City. Señor Dota. ¿Hay algo específico que observar de Jaune? ¿O es nuestro Jaune al que vamos a observar? Preguntó Ruby, levantando la mano mientras Kadota la miraba con una ceja levantada. O sea, si quieres ver a tu Jaune en persona, puedo hacerlo. Pero es lo que se te ocurra y lo que yo pueda encontrar. ¿Qué tal si encontramos uno en el que le patee el trasero a Bonnie Boy? Gruñó Jan mientras cruzaba los brazos en su asiento hasta que Summer le dio un golpe en la cabeza. Tienes mucha suerte de que estés siendo indulgente ahora mismo, Jan. Cuando esto termine, nos volveremos a hablar en tu dormitorio. Y ya basta de apodos, ese fue de mal gusto, regañó Summer mientras Jan refunfuñaba en su asiento. Señor Dota. Quizás podría mostrarnos algo más práctico. O algo más relajado. No quiero decir que la vista anterior fuera mala. Pero fue un poco. Pyrrha intentó encontrar las palabras adecuadas para describirlo, pero Ren se le adelantó. Me pareció demasiado extraño e inusual imaginarnos como estrellas de televisión. Bueno, quizás dejando de lado a Pyrrha y Weiss, dijo Ren, provocando una risa un poco incómoda en Pyrrha mientras Weiss lo miraba con lascivia y se cruzaba de brazos. ¿Por qué no nos muestras algo más tranquilo? Algo relativamente cercano a casa o nada demasiado extraño. ¡Qué aburrido! Oye, chico de Dota. Ignora a Ren y muéstranos algo genial sobre Jaune. Como uno donde sea un superespía. Andando por ahí, haciendo misiones secretas. Jugando a las cartas en un casino y teniendo un compañero de fechorías atractivo en un atraco. Dijo Nora, moviéndose fingiendo ser un agente secreto, señalando y marcando el aire con los dedos y haciendo gestos de disparar. Puedo decir que definitivamente llevas la voz cantante en cualquier relación en la que termines, señorita. Y aunque estoy seguro de que a algunos les encantaría ver a Jaune de smoking, ahora me haces sonreír con la idea de Jaune jugando a las cartas, dijo Kadota mientras su sonrisa se convertía en una sonrisa alegre mientras usaba su pergamino negro y comenzaba a buscar algo. ¿Qué tal si vemos a tu amigo jugar a un juego de cartas bastante interesante? Uno que muestra similitudes con su forma de ser en tu realidad. Una partida de cartas para mostrarle a Jaune cómo está ahora. ¡Qué absurdo! ¿Qué se compararía con ver una partida de cartas a cómo está ahora? Preguntó Weiss con un bufido mientras Kadota la observaba desde unas filas más abajo. Sonreía con suficiencia mientras seguía buscando en su pergamino. Bueno, podríamos decir que aprende rápido. Es experto en aprender cosas rápidamente. Y si es líder de equipo, debe tener conocimientos de estrategia y habilidades para el campo. Todos permanecían sentados en silencio, algunos apartando la mirada del travieso. No podían rebatirle sus argumentos sobre la habilidad de Jaune como líder táctico. Sin embargo, sí tenía buenos puntos de estrategia y ayudaba a Ruby con sus tareas de líder en la clase de tácticas que compartían. Eso, y el horror absoluto que fue enfrentarse a él en Remnant The Game. Nunca se habían horrorizado tanto tras jugar contra él a un juego de mesa tan simple. Algunos incluso se preguntan cómo un simple juego de mesa pudo convertirlos de adolescentes normales en niños aterrorizados y asustados. Incluso Weiss y Pyrrha una vez se acunaron en posición fetal y se mecieron en un rincón de sus respectivas habitaciones. Odio decirlo, pero tiene razón. El chico vómito se da cuenta rápido. Y ni hablar de lo afortunado que es cuando jugamos, Lo que me recuerda que este Jaune que están a punto de ver tiene todas esas cosas que mencioné. Al menos hasta cierto punto, pero su lado aterrador es, la suerte que tiene jugando y, me atrevo a decir, en la vida. Dijo Kadota alegremente mientras apuntaba su pergamino al proyector y presionaba un botón en la pantalla. Las luces se atenuaron lentamente y la pantalla del cine brilló blanca mientras se mostraba una cuenta regresiva. Los adolescentes y Summer se acomodaron y ahora volvían a concentrarse para ver de qué se trataría la película. Arco de Jaune. La suerte del duelista en Ciudad Batalla. Parte 1. Jaune contra Espemeralda en Ciudad Domino. Las calles estaban llenas de gente paseando o deteniéndose para contemplar lo que ocurría. Gente con ganas de luchar o batirse en duelo.
Pero no en el sentido de un duelo o combate cuerpo a cuerpo. Se batían a duelo en un juego de cartas. Todo por el título de mejor duelista del mundo. Alcanza fama y reconocimiento por tu talento en esta batalla campal por toda la ciudad. Busca y reúne cartas raras de sus oponentes derrotados y las claves para llegar a la fase final de este torneo, organizado por Winter Schne de la corporación Schne. Espera, Ciudad Domino. ¿Y mi hermana está a cargo del SDC? Exclamó Weiss, levantándose de un salto mientras miraba la pantalla y veía a otros por la ciudad y multitudes circulando por algunas zonas. La mayoría de la población aparentemente llevaba algo en el antebrazo. Son armas. Se ven elegantes y geniales. Pero, si no están diseñadas para pelear, como decía, ¿cómo se usan? Preguntó Ruby, más curiosa por los dispositivos y objetos que llevaban en los brazos de algunos, hasta que vieron una cara familiar en la pantalla. Caminando por las calles de Domino, se encontraba Jaune Arc. Vestía una chaqueta azul tipo camisa, una camiseta blanca debajo y una placa de identificación al cuello. Vestía pantalones azules con un cinturón negro que tenía una pequeña funda a la izquierda y unas zapatillas blancas. Sus ojos escudriñaban a su alrededor buscando algo o a alguien. Tío, sin ojos rojos, esto podría ser difícil para mí en un duelo. Por suerte, Ruby lo recuperó. Pero no estaría bien, se lo ganó de forma justa a ese cazador raro que lo robó. Así que solo tengo que batirme en duelo con ella cuando lleguemos a la final, dijo Jaune, intentando animarse mientras levantaba la cabeza de golpe al oír un grito y murmullos de gente que decía que el duelo había terminado. Yo también estoy en esto. Pero, ¿qué es un ojos rojos? Preguntó Ruby mientras Kadota sonreía con suficiencia y señalaba la pantalla. Mira la pantalla, pequeño ángel de la muerte. Estás a punto de ver lo que pueden hacer esos chicos malos que lleva Jaune. Intenta no tener un orgasmo cuando los veas en acción, reprende Kadota, ignorando los azotes de Summer en el brazo. Kad. Son niños. Son adolescentes y, además, ¿de verdad crees que tu pequeña hija no se emocionará al ver cómo funciona esa cosa? Sin comentarios. Mamá. Punto demostrado. Ahora cierren la boca y observen. Jaune corría como un loco por las calles hasta que vio una cara familiar que sabía que estaba en el suelo. Luchaba por levantarse cuando vio a una chica al otro lado sonriéndole con suficiencia. Llevaba un atuendo bastante revelador. Una blusa verde sin mangas que le subía el pecho y tenía tirantes blancos alrededor del cuello. Y pantalones cortos blancos que apenas le llegaban por encima de las caderas, unas mallas marrones que parecían un mono y sandalias verde oscuro. Espera, ¿no es ese Emerald del equipo de esa chica Cinder? Preguntó Blake, aunque sus orejas se movían y parpadeaban sorprendidas por el atuendo bastante extraño que llevaba junto con ese dispositivo tosco en su antebrazo. Nunca esperé que usara algo así. No es un poco. Ren apenas pudo articular palabra hasta que Nora prácticamente se le aferró a la cabeza y se sentó en su regazo. Apretó las manos y las presionó profundamente contra sus ojos para taparlos. No mires. Oye, ¿no es ese zorro del equipo de Coco? Porque parece alterado. Y, no es ciego. ¿Qué dices? Los estudiantes de Beacon miraron más de cerca la pantalla para ver que efectivamente era Fox, pero también era un hecho que no era ciego y tenía ojos marrones que penetraban y miraban fijamente a Emerald en la pantalla. Esto es bastante extraño, pero, claro, si esta es una realidad diferente, entonces cualquier cosa es posible, comentó Ciel mientras todos asentían y observaban cómo Jaune ayudaba a Fox a levantarse antes de que lo apartaran. Zorro. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Jaune, antes de que Fox le apartara el brazo al ponerse de pie y señalara a Esmeralda. ¿Qué te parece, Ark? Qué lástima decirlo, pero perdí y estoy fuera del torneo de la ciudad batalla de Schne por su culpa. Gruñó Fox mientras Emerald le sonreía con suficiencia. Se inclinó un poco hacia adelante y apoyó los brazos bajo el pecho mientras ambos adolescentes se sonrojaban un poco al ver cómo los hacía rebotar. Ay, qué pena tiene el pobre subcampeón regional por estar fuera del juego. Te lo advertí antes, caerías ante mí y mis poderes psíquicos, se burló Emerald mientras Fox gruñía y Jaune se adelantaba señalándola.
Quizás Foxy te estaba dando buenos trucos, pero ¿qué tal si te enfrentas a mí en un duelo? ¿Cómo te enfrentaste al subcampeón del reino de los duelistas? Espera, ¿entonces Jaune también quedó segundo en otro torneo como este? Preguntó Ruby confundida mientras Ciel señalaba a Fox en la pantalla. Parece probable. Y dada la actitud de Fox hacia Jaune, podría haber perdido contra él también. Lo que significa que, sea cual sea el juego, este requiere una habilidad especial para ganar a un regional, o en nuestro caso, quizás al menos al campeón o subcampeón de un reino. Entonces, ¿Jaune es realmente hábil en este tipo de juego en este mundo? Preguntó Pirra, con un destello de emoción en sus ojos. Aunque sus amigas no lo notaron, Summer y Carlota claramente lo notaron. ¿Hábil? Diría que probablemente. Dado ese torneo en particular, el reino de los duelistas, era prácticamente un novato cuando entró, dijo Carlota, sobresaltando a todos, quienes lo miraron con asombro. Ah, sí, apenas llevaba un mes jugando e hizo todo lo posible por ganar las regionales, pero no pasó de las clasificatorias. Pero en el reino de los duelistas, tuvo mucha suerte y, en ocasiones, se le ocurrían jugadas hábiles que sorprendían a sus oponentes. Novicio a convertirse en subcampeón. ¿Cómo? Preguntó Weiss, desconcertado por la idea. Te dije que este Jaune era igual al tuyo. Adaptable y hábil en tácticas. Pero, mencionó tener habilidades psíquicas. Así que probablemente le resulte difícil hacerlo, comentó Blake mientras los demás volvían a mirar la pantalla y veían que Emerald había aceptado el desafío de Jaune e ignorado las advertencias de Fox. Ambos extendieron el brazo que tenía el objeto adherido y lo vieron colocarse en su lugar. Espera, se transforma. Es un arma. Pero no tiene cuchilla, ¿y qué eran esas cosas con efecto arcoíris en las zonas azules con flechas rojas? Gritó Ruby, y luego saltaron de sus asientos al ver cómo los brazos de Emerald y Jaune parecían explotar. Solo para ver que el objeto en sus brazos expulsó una especie de dron que salió volando hacia los lados y aterrizó en el suelo antes de cambiar y transformarse. Observaron cómo mostraba una sección de paneles reflectantes que ahora brillaban con un aura de arcoíris en cada pantalla. Jaune y Emerald colocaron sus manos sobre el dispositivo y sacaron lo que parecían ser 5 cartas, sonriendo con suficiencia. Vamos a duelar. Ambos gritaron mientras en la pantalla aparecía un pequeño recuadro con un número y una inicial para cada uno de ellos. Esmeralda 4000 LP, amarillo 4000 LP, empiezo yo. Robo. Exclamó Jaune. Miró sus manos para ver sus cartas. Se dio cuenta de que algunas tenían una criatura o imagen, y que el color era principalmente amarillo y verde. Bueno, parece que saqué buenas cartas. Esto le enseñará a no tomarme a la ligera. ¿Qué tal si te doy una probadita de lo que realmente puedo hacer? Ya que dudaste de mi capacidad psíquica, ¿qué tal una lectura gratis? Lo provocó Emerald antes de cerrar los ojos y llevarse 2 dedos a la frente. El silencio se prolongó unos segundos antes de señalarle la mano y sonreír con suficiencia. La carta en el extremo izquierdo es espadachín de Landstar. ¿Qué? ¿Lo sabía? Maldita sea, mejor no lo juegue entonces. Me quedo con esta. Pensó Jaune antes de tomar otra carta y colocarla en el área azul de su dispositivo. Invoco a Giltia, la de caballero. Denegado. Esmeralda gritó al ver que nada parecía haber sucedido. Jaune, confundido, miró a su alrededor y preguntó dónde estaba la tarjeta. Ark. Imbécil. ¿No escuchaste las reglas de la ciudad batalla ni recibiste las instrucciones de la tienda de cartas donde compraste tu disco de duelo? No puedes invocar monstruos de alto nivel de inmediato. Necesitan un sacrificio para invocarlos. Y dependiendo del nivel del monstruo, necesitas uno más. Gritó Fox mientras Jaune se giraba hacia él y gruñía. Bueno, no recibí las instrucciones para esto, ¿y de verdad crees que esa zorra presumida de Winter se tomaría la molestia de explicarnos las reglas a Ruby y a mí? Hasta ella tuvo que aprender esto sobre la marcha. Te juro que parece que nos odia, sobre todo a mí. Exclamó Jaune, mientras Fox suspiraba y lo miraba con una expresión apagada. No, está molesta contigo porque no entiendes cómo es realmente cuando estás a tu lado. Primero fue Neo y ahora Winter, ¿qué suerte tiene?
pensó Fox con amargura mientras Emerald criticaba la estupidez de Jaune y comenzaba su turno. Espera, ese dispositivo se llama disco de duelo y lo usan para participar en el torneo. Ahora sabemos qué es, pero ¿qué se suponía que debía pasar para que crearan una zona amplia para batirse en duelo? Preguntó Ren. Lo que me gustaría saber es, ¿qué tienen en común mi hermana y Ark? Él. Y mi hermana. Ni hablar. Está fuera de su alcance y tiene sus propios asuntos como para siquiera pensar en cortejarlo. Tranquila, Weiss Cream. Parece que Bonit Boy está un poco denso aquí, así que tu hermana está a salvo. Aunque necesito saber, ¿quién es esa chica Neo que mencionó Fox y por qué dice que tiene suerte? Dijo Jan al ver a Emerald sacar su carta del disco de duelo y mirar su mano. Gracias por el error en el turno, Jaune, ganaré mucho más rápido de lo que pensaba. Te felicito por hacer un movimiento que ni siquiera yo podía prever. Invoco a Kyber Rider. En modo ataque. Exclamó Emerald mientras estrellaba la carta en una de las zonas azules. La carta pareció aparecer justo delante de Esmeralda y mostró la carta que ella había jugado. Se agrandó y luego se transformó en el monstruo mismo mientras lanzaba un grito de guerra. Ahora, atáquenlo directamente. Ordenó Esmeralda mientras todos observaban cómo su criatura se lanzaba contra Jaune. Le dio un puñetazo en el pecho y cayó al suelo. Se oyeron sus dolorosos gruñidos cuando el monstruo regresó junto a Esmeralda. Ratas, ahora lo recuerdo por lo que escuché y vi del duelo de Ruby. Las reglas de Ciudad Batalla, si no hay monstruos en el campo cuando invocas uno, puedes atacarlo directamente. Invierno, esto es realmente un nivel completamente nuevo que el reino de los duelistas. Murmuró Jaune mientras se ponía de pie y robaba su carta al terminar el turno de Emerald. Ah. Hologramas. Es un holograma y un escenario. Dios mío, eso es genial. Exclamó Ruby, pateando el aire mientras sus ojos plateados miraban fijamente la pantalla. Observaba el disco de duelo mientras agitaba los brazos e intentaba levantarse de su asiento si Weiss y Blake no la sujetaban. ¡Qué fascinante! ¡Qué diseño tan intrincado y práctico para ser móvil! Y que las cartas parezcan cobrar vida y sean tan realistas que causen daño es realmente fascinante. ¿Verdad, Ciel? Preguntó Penny con entusiasmo. ¡Mira! Me di cuenta de cómo bajaron los números de la caja de Jaune, creo que fue el monstruo. Sus LP. Ahora están en 2600. ¿Significa esto que este duelo termina cuando los números llegan a 0? Preguntó Summer en voz alta mientras se giraba hacia Carlota en busca de una respuesta. Recibió un pulgar hacia arriba y señaló de nuevo la pantalla. Un momento, es Ruby. Creció y se ve genial. Dijo Nora mientras se fijaban en la Ruby que aparecía en la pantalla. Vieron que era muy diferente a la adorable y efusiva Parka que las acompañaba en ese momento. Como Ruby en pantalla, que se muestra en la cima de uno de los edificios desde donde se observa el duelo de Jaune con Esmeralda, se notaba que era más alta de lo normal. Y su apariencia mostraba claros signos de madurez. Su capucha roja parecía una mezcla de bufanda y capa, con su emblema plateado sobre el pecho derecho. Llevaba una blusa abullonada de manga larga color crema debajo de lo que parecía ser un vestido negro con corsé y falda de combate. Medias negras finas, un poco rotas, y botas de combate negras y rojas hasta el muslo. Cruzó los brazos y se frotó los brazos con preocupación y tensión al ver a Jaune batirse en duelo. Hasta que su atención se fijó en un grupo de niños que reconocieron parecidos a algunos de sus compañeros de clase. Nora, en particular, chillaba sobre el pequeño bebé Ren, que parecía estar en la espalda de San, y sobre lo que parecía ser Mercury de niño, siendo derribado por Whittle y Schne, el hermano de Weiss, mientras les informaba a todos. Madre mía. Las caras que estamos viendo. Sé que en la última proyección nos habríamos visto a nosotras y a otras, pero hay mucha gente. Además, Ruby. No puedes vestirte así para nada. Exclamó Jan mientras Ruby miraba a su hermana con asombro y traición en los ojos. ¿Qué? ¿Por qué no? Estoy de acuerdo con ella, Xiaolong. ¿Por qué no? Le sienta muy bien y espero que un nuevo look le dé madurez. Si es caro, estoy dispuesta a ayudar a pagarlo si eso significa una mejora. Weiss. Silencio. Estoy de acuerdo contigo.
Y yo soy la voz absoluta aquí cuando se trata de mis bebés y sus decisiones, dijo Summer dulcemente, haciendo que Jan se congelara mientras giraba lentamente la cabeza para ver la mano de Summer apoyada en su hombro y dándole una sonrisa. Jan, deja que tu hermana se exprese con su ropa. Ya no es una bebé. Además, eso sería hipócrita de tu parte, ¿verdad? Dijo Summer, entrecerrando los ojos mientras miraba de arriba a abajo a su hija, quien se estremeció y volvió a sentarse mientras todas apartaban la mirada de la madre y la hija para volver a la pantalla. ¿Qué te parece si te hago otra predicción sobre la carta que acabas de sacar? Preguntó Emerald, realizando otra lectura mental y cerrando los ojos. Sin embargo, entonces se reveló que llevaba un auricular y que sus hermanos le habían hablado de su carta antes de que Whiteley los atrapara. La carta que robaste fue otra carta de dados elegante. Dado que tu mano no es tan poderosa contra mis habilidades, diría que es mejor que te rindas ahora y te ahorres la humillación. Mierda. Espera un segundo. Dijo otro dado elegante. Pero solo tengo uno, pensó Jaune mientras miraba sus manos y veía las cartas. Sus ojos se abrieron brevemente antes de sonreír mientras tomaba 3 cartas de su mano y comenzaba su movimiento. Su truco, no puedo creer que casi caigo en la trampa, como me pasó con Neo en el reino de los duelistas. No es percepción extrasensorial, y le enseñaré lo que significa jugar con la mente de los demás. Esmeralda, me toca a mí. Y descubrí tu truco. Aquí voy, invoco al espadachín de Landstar. En modo ataque. Exclamó Jaune, golpeando la carta de monstruo contra una de las zonas de cartas mientras comenzaba a materializarse en el campo. Mostraba a un guerrero caricaturesco con espada y escudo, vestido con un traje marrón de elfo. Entonces apareció un cuadro junto al monstruo por un instante. Mostrando 2 estados y números. EIT 500 y DEF 1200. Entonces pondré 2 cartas boca abajo. Esmeralda, si eres una especie de psíquica que todo lo ve, intenta vencerme aquí y ahora para demostrar que tu percepción extrasensorial no es ninguna broma, se burló Jaune al terminar su turno, provocando a Esmeralda con una risa audaz mientras sacaba su carta del mazo. Interesante jugada, Jaune, pero completamente inútil. Sacrificaré a Kyber Rider para invocar a Defiend Mega Kyber. Emerald colocó al monstruo que quería invocar en otra zona de monstruos de su disco de duelo. Y al hacerlo, retiró a Kyber Rider del campo de batalla, colocándolo en una ranura abierta en su disco de duelo. En el campo, se vio que el monstruo que tenía antes se disolvía en una niebla arcoíris, hasta que se reformó y apareció su nuevo monstruo. Una criatura alta, con armadura amarilla y púas, emitió un rugido profundo y se irguió. El estado del monstruo parecía indicar que tenía 2200 ATK. Bien. Activa, dados elegantes. Jaune presionó un botón en su disco de duelo mientras este volteaba una de sus cartas. De él emergió una pequeña criatura con aspecto de hada que sostenía un gran dado azul mientras batía sus alas. Los dados elegantes solo se pueden usar con monstruos con 500 puntos de ataque o menos. Y sea cual sea el número en el que caiga el dado, la fuerza de mi monstruo se multiplica por ese número. ¡A tirar los dados! Gritó Jaune mientras el hada lanzaba el dado al aire. Tanto él como Esmeralda se tensaron al ver que rebotaba en el suelo y giraba hasta detenerse lentamente en un 3. ¡Ay, no! Esto es terrible. Le salió un 3. Significa que su monstruo sigue siendo más débil que Esmeraldas. Y sus puntos van a bajar aún más. Exclamó Ruby mientras veían cómo su monstruo se hacía un poco más fuerte, pero aún parecía que no era suficiente para salvarse. Un momento, todavía queda la otra carta que tiene boca abajo. Quizás sea parte de su estrategia. Quizás para que Emerald tenga cuidado, señaló Ciel mientras algunos notaban la otra carta y estaban al borde de sus asientos. Pero la chica sabe lo que hace, había 2 cartas de dados en su mano por lo que vimos. Amiga equivocada, Nora, dijo Penny mientras se giraban y la veían señalando a Jaune. Recuerda lo que dijo el amigo Jaune antes. Solo tiene una carta conocida como dados elegantes. Pero, claramente, eran muy diferentes. Uno de los dados era azul, igual que la carta que jugó ahora. Y el otro era rojo. O sea, Jaune debió haber planeado esto para que Emerald cayera directamente en él.
Identificó Penny mientras volvían a la pantalla y veían a Emerald riendo. Qué lástima, Jaune. Supongo que la diosa de la suerte no está de tu lado. Una pena, esperaba algún tipo de desafío del subcampeón del reino de los duelistas, pero pronto te remataré. Mega Kyber, ataca ya. Ordenó Esmeralda mientras sonreía al ver a su monstruo abalanzarse hacia adelante. Sin embargo, ahora le preocupaba y sentía curiosidad por saber por qué Jaune no se encogía de miedo. De hecho, le sonreía mientras sostenía con la mano uno de los botones de su disco de duelo. Te pillé. Caíste en mi trampa. Vamos. Muestra mi cara abajo. Idiota. Las reglas dicen que solo puedes activar un dado elegante una vez por turno. Tu monstruo ya obtuvo la mejora de efecto. Es cierto, pero ¿quién dijo que estaba usando un dado elegante? ¿Qué? Gritó Esmeralda en estado de shock al descubrirse su carta boca abajo, mostrando el nombre y el texto de la carta antes de materializarse en un demonio azul pálido con ropa oscura. Riendo y riendo, sostenía un gran dado rojo y volaba con sus alas de murciélago. Es un dado de calavera. Ahora, a tirar los dados. Dados de calavera. Emerald se estremeció de asombro al verse obligada a observar cómo el pequeño demonio lanzaba el dado rojo. Este hizo un ruido metálico y rodó por el suelo hasta que demostró que había caído en un 5. Se vio obligada a ver a su monstruo siendo picado y rodeado de pequeños rayos de luz, y a analizar el nuevo estado de sus puntos de ataque. Estos habían bajado drásticamente de 2200 a solo 440. Oh, no. Ah, ¿sí? El dado calavera funciona al revés que el dado elegante. En lugar de multiplicar la fuerza de un monstruo, la divide por el número en el que cayó. Y como tu monstruo va tras el mío, Landstar. Contraataque. Ordenó Jaune mientras se lanzaba hacia adelante y blandía su espada. Observando cómo el mega ciberdemonio se partía en dos antes de desaparecer y hacerse añicos como cristal. Esmeralda chilló mientras su tez palidecía y se acunaba las mejillas. Los puntos que tenía en su disco de duelo bajaron de 4000 a 2940 LP. Sorprendida, Emerald, descubrí el truco de tu pequeña habilidad de percepción extrasensorial. Y en realidad no es una habilidad ni un superpoder. De alguna manera conseguiste información sobre mi mano y quienquiera que me espiaba te pasó las cartas que tenía. Dijiste que tenía dos dados elegantes, pero estaban apilados, así que no podías saber que en realidad tenía un dado calavera. Jaune la señaló mientras fruncía el ceño y luego miró a los edificios. Seguramente tus amigos estén en uno de estos edificios, viendo las cartas de tu oponente a vista de pájaro para asustarlos y que se tambaleen. Pero eso ya no funcionará conmigo. ¿Qué dices? Es el truco de percepción extrasensorial de esta perra. Ark, dale una paliza. Rugió Fox mientras Emerald se burlaba. Murmuró algo para sí misma antes de sacudirse el pelo y mirar a Jaune con determinación. HMP, te aseguro que mi percepción extrasensorial no es broma, pero parece que te seguiré la corriente y seguiré sin usarla. De todas formas, da igual, porque nunca he perdido un vuelo y no pienso perderlo ahora. Prepárate para sentir el poder psíquico de mi mazo de duelo. Declaró Emerald mientras miraba su mano de cartas, tomando una y colocándola boca abajo en el campo. Arreglaré esto y te pasaré mi movimiento. Muchas gracias, tomo la carta. Dijo Jaune mientras miraba la carta que había tomado y sus ojos se abrieron de sorpresa. Espada de Caimán. Bien, debería ser buena para jugar. Tiene 1500 puntos de ataque. Y como Landstar aún tiene 1500 de dados elegantes, destruirá los puntos de vida de Esmeralda y me hará ganar el vuelo. Pero, luego está esa carta boca abajo que tiene. Jaune la miró con malicia por un instante. Es arriesgado, pero mejor arriesgarse para que pueda usarlo. Sin embargo, para estar seguros, colocaré una carta boca abajo e invocaré a Espada de Caimán en modo ataque. Jaune colocó ambas cartas en sus respectivas áreas de su disco de duelo, y apareció el nuevo monstruo que acababa de robar. Ahora, Espada de Caimán. Ataca a Esmeralda directamente. Declaró Jaune mientras su monstruo se lanzaba hacia adelante, derribando a Esmeralda con su gran espada y reduciendo sus puntos de vida a 1460. Acaba con él, espadachín de Landstar.
No tan rápido. Te estoy engañando, hipnotista. Emerald declaró mientras su rostro se tornaba de un morado oscuro. Una mano con un anillo colgante emergió frente al rostro de Landstar antes de que el monstruo detuviera su ataque y se posara en el lado del campo de Emerald. ¿Pensabas que sería fácil vencerme? Ni hablar. Mi carta de trampa de hipnotista me permite controlar a tu monstruo durante 2 turnos completos. Menudo disparate intentar vencerme con ambos monstruos, ¿no? Aún así, si hubiera activado esa trampa, la verdadera pérdida habría sido para Jaune. Aún habría tenido un monstruo para destruirlos a ambos, así que habría sido a su favor en el siguiente turno de Emerald, declaró Blake mientras observaba lo que pasaba por su mente. Jaune hizo bien en colocar esa carta. Probablemente, cualquier hechizo o trampa que hubiera jugado lo habría ayudado o habría contrarrestado lo que Emerald decidiera hacer a continuación. Pero, ¿cuál es el siguiente movimiento de Emerald? Preguntó Pirra, preocupada al ver que Jaune terminaba su turno en pantalla. Al darse cuenta de que él también tenía un mal presentimiento sobre Emerald, ella robó su carta. Ark parece preocupado, pero al parecer su carta boca abajo debería ayudar con el siguiente movimiento de Esmeralda. Y aunque no lo haga, su monstruo debería salvarlo de perder muchos de sus puntos de vida. Weiss comentó, mientras se sorprendieron al ver que Esmeralda había dicho que sacrificaba el monstruo controlado de Jaune para invocar uno propio. Lo cual no auguraba nada bueno, ya que eso significaba que debía ser una carta poderosa. Se reveló que su monstruo vestía una armadura metálica verde. Cruzaba los brazos como si fuera una momia. Pero lo que los sorprendió a todos fue la apariencia de su rostro y cabeza. Parecía amordazado y enmascarado. Mostraba claramente que su cabeza tenía una apariencia grotesca, como si hubiera sido quemada o torturada. Tenía ojos rojos brillantes y emitía un gruñido gorgoteante al aparecer. ¿Qué mierda es eso?, gritó Summer mientras saltaba y se aferraba a Kadota, quien sonreía mientras los demás gritaban horrorizados o aterrorizados por la apariencia del monstruo. Que lo maten con fuego. Que alguien lo mate con fuego. Al carajo con eso. Que alguien ponga una bomba aquí. Mis ojos arden. No puedo olvidar lo que acabo de ver. Ese es como una especie de oso grande y enojado que fue atacado por otro oso que fue afeitado y golpeado hasta la muerte. Es como todas las pesadillas de películas de terror que he tenido. Se clonó a sí mismo. Se reprodujo con él, y surgió esa monstruosidad. Eso es terriblemente exacto. Prepárate para enfrentarte a la carta más poderosa de mi mazo, Jaune. Invoco a Jinzo. Y si crees que te has preparado para algo para deshacerte de él, jejeje, te espera una sorpresa. Declaró Esmeralda mientras los ojos de Jinzo brillaban de un rojo intenso antes de posar su mirada en la carta boca abajo de Jaune. Jinzo. Aplastamiento trampa. Jinzo entonces desató un rayo brillante desde la boquilla de su máscara. Quemó su rostro y lo atravesó antes de que se convirtiera en una bola de fuego antes de explotar. Jaune se sorprendió al descubrir que esto era posible. Sorprendida. Jinzo es una de las cartas más poderosas en Duel Monsters gracias a su capacidad de negar y destruir cualquier carta de trampa en el campo. Son inútiles para él y para cualquiera. Excepto para mí, ya que le equiparé la carta, Amplificador. Dijo Emerald mientras insertaba una carta en la ranura debajo de Jinzo en su disco de duelo. Mostrando que un casco metálico se estaba perforando en la cabeza de Jinzo mientras chispeaba y crepitaba con electricidad. El estado de Jinzo mostró que sus puntos de ataque aumentaron de 2400 a 2900. Esto no solo me permite usar mis propias cartas de trampa, sino que también aumenta el ataque de Jinzo en 500. Y por cada turno que tenga, su ataque aumenta otros 300. Pero por ahora, dejaré que use tu espada de caimán. Declaró Esmeralda mientras Jinzo sostenía un orbe negro brillante en sus manos antes de dispararlo al monstruo de Jaune. Sus puntos de vida bajaron a 1200 mientras Emerald se regodeaba y terminaba su turno. Jaune se tensó mientras miraba su mazo y lo tomó con la otra mano. Cerró los ojos y respiró hondo. Diosa de la suerte, no me falles ahora dibujo. ¿Eh? Muy bien, G.
Prepárate, Esmeralda, porque tu enorme lata de hombre quemado está a punto de quedar hecha pedazos. Invoco a Bebé Dragón. Declaró Jaune mientras, en su lado del campo, un pequeño dragón naranja emergía con un gruñido adorable. Captó la atención de Fox y lo puso nervioso. Bebé Dragón. Ya veo, si Arg lo invocó, entonces usará el combo que me venció. De verdad podría vencer a Hinzo. Un bebé. Jajaja, no me malinterpretes, es muy mono, pero ¿qué demonios esperas que haga un pequeñín como él? Ya sabes lo que dicen de los niños. Tarde o temprano crecen. Un día se convierte en un año, pero para él serán 1000. Uso mi mago del tiempo como carta mágica y activo la ruleta del tiempo. Dijo Jaune mientras colocaba al mago del tiempo en sus zonas de cartas mágicas y trampa. En el centro del campo, apareció una pequeña criatura con forma de reloj, capa y sombrero de copa. Gritaba su nombre y repetía tiempo una y otra vez. Se fijó en que la varita que empuñaba tenía una pequeña ruleta cuya flecha giraba sin parar. La mayoría de las ranuras tenían forma de calaveras, y 2 de ellas parecían un extraño símbolo rojo. «Detente ya», gritó Jaune mientras la flecha de la varita disminuía su velocidad, como si se detuviera en una sección del cráneo, hasta que se posó sobre el símbolo rojo. Bien. Distorsión temporal, activada. Han pasado 1000 años, y ahora, mi bebé dragón se está convirtiendo en 1000 dragones. Jaune vitoreó mientras todos observaban cómo su monstruo cambiaba de forma. Demostrando que el tiempo realmente había transformado al dragón de bebé a dragón anciano. Con su estado, ahora tenía 2400 puntos de ataque. Y como fue efectivo, entonces tu Hinzo se convierte en un débil pedazo de, ¿qué? ¿Qué? Ni hablar. ¿Cómo es que Hinzo no se ve afectado por el mago del tiempo? Jaune y Fox gritaron incrédulos al ver que Hinzo no se había oxidado ni debilitado como muchos monstruos de duelo de monstruos deberían haberlo hecho por el efecto del mago del tiempo. Normalmente, los monstruos se debilitarían bajo el efecto. Algunos incluso serían destruidos, pero Hinzo parecía no verse afectado en lo más mínimo. Jajaja. Me dejaste preocupada por un momento, pero Hinzo no es como esos monstruos tipo máquina. Hinzo es la cumbre de los monstruos tipo máquina y psíquicos. Sus poderes y su armadura de aleación le permiten conservar su estado óptimo incluso durante decenas de miles de años, explicó Emerald, cruzándose de brazos y guiñándole un ojo a Jaune mientras señalaba a su monstruo. Aunque debo admitir que me diste una gran sorpresa. Lástima que no te vaya a servir de mucho. ¿Y sabes por qué? TCH, ya lo sé. Las reglas de Ciudad Batalla. Los monstruos de fusión no pueden atacar en el turno en que son invocados. Y como el dragón milenario fue invocado mediante el mago del tiempo, cuenta como uno. Colocaré una carta y terminaré mi turno. Declaró Jaune mientras Emerald robaba una carta. Me alegra saber que estás aprendiendo más sobre las reglas. Espero que ahora entiendas que esta maestra psíquica te aconseja que te sometas a mí y pierdas de una vez. Hinzo, ataca. Jaune apretó los dientes y se protegió de la explosión que Hinzo lanzó contra su monstruo. Al observar su destrucción, vio en su disco de duelo que sus puntos de vida habían bajado a tan solo 700. Activa la carta mágica, Chivo Expiatorio. Declaró Jaune tras el ataque. Su rostro apareció antes de desaparecer, llenando su lado del campo con ovejas coloridas que parecían dormir y flotar sin preocupaciones. Impresionante. Has construido un muro para ahorrar los miserables puntos de vida que te quedan. Pero tengo una sorpresa para ti. Vamos, reflector. Emerald colocó una carta en su disco de duelo, y otro monstruo cobró vida. Mostró una extraña criatura mecánica con espejos alrededor. Reflect Bounder aquí garantiza que si intentas atacarme, el daño se dirigirá a tu monstruo y a tus puntos de vida. Destruirá todo lo que me envíes y te enviará de vuelta a casa, explicó Emerald mientras se colocaba una mano en la cadera y se inclinaba hacia adelante, como si la estuviera provocando con su lenguaje corporal. Te diré algo, ¿por qué no te rindes y admites la derrota antes de hacer el ridículo por jugar cartas tan infantiles? Se burló mientras algunas personas en la multitud se reían entre dientes de Jaune. Ark, odio decirlo, pero puede que tenga razón.
Vamos, ni siquiera yo pude hacer mucho con ese Ginzo. Entonces, ¿terminas tu turno o qué? Porque es solo cuestión de tiempo antes de que destruya esa lata tuya y ese horrible espejo de tocador de monstruo. Este idiota. Muy bien, entonces termino mi turno. Vamos, Jaunei. Hazlo lo mejor que puedas. ¡Ay! Robo. Gruñó Jaune al mirar su nueva carta y ver la que le quedaba. Se estremeció al saber que no podía usar ninguna de las dos, ni intentarlo. Ratas, mi trampa de ladrón de tumbas y luego mi guerrero de batalla. No puedo usar ninguna de las dos, ya que Reflect Wonder la reflejaría hacia mí y destruiría a mi monstruo y mis puntos de vida. Y Ginzo destruiría mi trampa si la colocara. Terminaré mi turno. ¡Qué gracioso! Creo que querías decir que te rendirías. Pero si quieres hacerte el difícil, con gusto. Ataque Ginzo. Y con amplificador, aumenta a 3200 puntos de ataque. Vamos, Ginzo, ataca a uno de sus chivos expiatorios. Tú también, Reflect Wonder. Ordenó Emerald, mientras los 4 chivos expiatorios de Jaune se reducían a 2. Guardó sus puntos de vida, pero redujo drásticamente sus defensas. ¡Ay, no! El amigo Jaune está en un aprieto. ¿Qué puede hacer, Ciel? Preguntó Penny con voz frenética. Sacudió a Ciel de lado mientras Nora hacía lo mismo. Solo que a un nivel mucho mayor, ya que sacudía a Ren de arriba a abajo en su asiento, casi a punto de arrancarle la camisa en el proceso. Lamento decir esto, pero Jaune va a perder. Es una pena, pero no veo cómo podrá cambiar el rumbo, declaró Ace con amargura, señalando primero la pantalla y luego levantando 2 dedos. Solo tiene una carta de monstruo y una trampa. La carta de trampa es prácticamente inútil, ya que el monstruo Ginzo la destruirá. Y si jugara la carta de monstruo, solo detendría un ataque, mientras que el otro monstruo del lado de Esmeralda le haría perder sus puntos de vida. ¡Vaya! En serio, Reina de Hielo, si no te conociera, diría que estás decepcionada por Jaune en este juego. ¿Te gustaría ver a alguien que conoces perder en algo? No, pero, por lo que hemos oído, siempre queda en segundo lugar. Y antes no le había ido tan bien. Es una suerte que haya llegado tan lejos, pero lamento decir que parece que se unirá a Fox, dijo Jan mientras suspiraba y se desplomaba en su asiento. Sus manos actuaban como reposacabezas mientras muchos se preocupaban por su amigo en pantalla. Jaune lo logrará, dijo Blake, atrayendo la mirada de algunos mientras ella cruzaba los brazos y las piernas sobre el otro y sonreía. ¿Qué te hace decir eso? Míralo, Ruby. ¿Ves algo en sus ojos? Blake le levantó la cabeza con un codazo mientras observaban a Jaune abrir los ojos lentamente. Miraba fijamente la parte superior de su mazo mientras sus dedos rozaban suavemente la carta superior. Antes de endurecerse, listo para sacarla con ferocidad y una mirada penetrante. No se rendirá hasta que haga su último movimiento. Su tenacidad es lo que lo ayudará, dijo Blake mientras Carlota reía y aplaudía. ¿Qué mirada tan aguda tienes, belladona? ¿Y ustedes, de verdad creen que Jaune es el indicado para renunciar a algo por lo que ha trabajado tanto? No. Tu colega es un cabrón listo. Carlota siguió hablando mientras volvían a centrar su atención en la pantalla al oír el rugido de Jaune. Diosa de la suerte, por favor. Mi robo. Bien, Esmeralda. Aquí está mi última carta. Vamos, araña de la ruleta. Gritó Jaune mientras estampaba su carta mágica en su disco de duelo. Mostró la carta antes de que emergiera una araña con aspecto de juguete. Se enganchó cantando araña una y otra vez hasta que hizo contacto y se pegó a la cara de Ginzo. El monstruo gritó e intentó arrancar la araña. Pero fue como si la estuvieran arrastrando a la fuerza desde el lado de Esmeralda hacia el centro del campo. Esmeralda se sobresaltó, pues no tenía ni idea de qué hacía la carta de Jaune. ¡Ay! ¿Qué le pasa a esa cosa espeluznante? ¿Y qué planea hacerle a Ginzo? Observa y descúbrelo, Esmeralda. La araña ruleta es una de las cartas más arriesgadas en duelo de monstruos. Se adhiere al monstruo más fuerte del campo y crea áreas con objetivos seleccionados. Siendo yo, mis monstruos, tu Reflect Wonder y tú misma.
señaló Jaune mientras Esmeralda notaba que, junto a sus pies y en el suelo, se creaba una telaraña y sus monstruos y los de Jaune se movían a zonas diferentes. ¿Qué es esto? Y, Ginso, ¿está dando vueltas? Exacto. Ginso estará dando vueltas y cualquier flecha que la araña señale será el objetivo que Ginso se verá obligado a atacar. Aunque esto tiene un precio. Ser la mitad de mis puntos de vida. Rugió Jaune mientras apretaba el puño y sonreía. Observó cómo aparecía un icono que mostraba que los 700 puntos de vida de Jaune se reducían a 350. ¿Estás loca? ¿De verdad quieres arriesgar tu oportunidad en el torneo por pura suerte? Gritó Esmeralda, asombrada, sin comprender el riesgo que Jaune estaba dispuesto a correr. Sin que ella lo supiera, Fox también le dirigía la misma mirada de desconcierto. Mientras tanto, Ruby, desde su posición privilegiada, sonreía ante la tenacidad y el movimiento de Jaune. Señora, se encuentra en un mundo de riesgos con este imbécil en duelo. Dados. Mago del tiempo. Cartas de la ruleta. Su mazo, es un mazo de apuestas al más alto nivel. Pero que lo arriesgue todo en este único movimiento es un suicidio o, sinceramente, tiene las parejas más grandes de todos los duelistas aquí. Fox pensó antes de que las siguientes palabras de Jaune lo despertaran. Y lo mejor de esta carta, Esmeralda, es que tú decides. A ver si usas tu para detenerla en el objetivo correcto. Ahora, adelante, Esmeralda. Declaró Jaune, señalándola mientras ella retrocedía un paso. Obligada a observar cómo su carta más fuerte estaba a merced de su apuesta. Tengo que decidir. Necesito decidir bien. A ver, lo más probable es que yo tenga la ventaja. Tiene 3 objetivos de su lado. Y para mí, solo queda un espacio vacío, yo y Reflect Wonder. Emerald observó el campo mientras pensaba en sus posibilidades de éxito, pero se estremeció al ver a Jaune simplemente sonriéndole con suficiencia. Pero este idiota no se da cuenta de que va a perder. ¿Cómo? ¿Cómo puede quedarse ahí parado con esa sonrisa? No. Tranquilo, solo necesito decirlo ahora mismo. Dilo ahora mismo. Ginso. Detente. Gritó, con un poco de sudor cayéndole por la frente al ver que Ginso giraba cada vez menos. El chasquido de una ruleta resonó a su alrededor. Observaban cómo la flecha de Ginso apuntaba lentamente alrededor de cada casilla. Hasta que pareció que estaba acabado. Sus ojos se agrandaban a cada segundo que pasaba. Luego, el espacio vacío a su izquierda. El chivo expiatorio del lado izquierdo. Jaune. El chivo expiatorio a su derecha. Hasta que aterrizó y se detuvo por completo en la zona objetivo. Reflejo reflectivo. Y es un jugador increíble con la suerte de su lado. Gritó Cadota mientras los demás vitoreaban y miraban boquiabiertos la pantalla. Oh. Buena suerte, Esmeralda. Ahora Ginso, ahí está tu objetivo. Agárralo para darle una gran sorpresa a tu amo. Dijo Jaune mientras la araña se separaba de Ginso y desaparecía. Bajo el efecto de la araña, Ginso comenzó a acumular una bola de energía oscura en su mano antes de lanzarla contra Reflect Wonder. ¡Ay! ¡No! Refleja, reflector. Refleja. Espera, no. No puedo dejar que lo refleje. Volverá Ginso. Pensó Esmeralda mientras se abstenía de dar una orden. Sin embargo, ahora se veía obligada a observar cómo el ataque de Ginso era interceptado por el Reflect Wonder. El monstruo forcejeaba mientras intentaba capturar el orbe oscuro entre sus espejos y manos. No puedo detenerlo. El Reflect Wonder es demasiado débil para resistir el ataque de 3300 de Ginso. Será destruido si no lo refleja. Pero entonces, si lo refleja, Ginso es destruido y el efecto secundario del Reflect Wonder se activará. Pensó con horror mientras sus monstruos chocaban. El efecto de Reflect Wonder ya está en acción. El ataque rebotó contra Ginso, pero este comenzó a desmoronarse y desapareció al ser impactado por su propia bola de energía oscura. El amplificador fue destruido primero, hasta que Ginso no quedó más que escombros y polvo en el viento. Lo único que estaba allí en el campo eran los 2 chivos expiatorios de Jaune y Esmeralda, que se quedaron sin nada. Mi Reflect Wonder, y mi Ginso, ambos se han ido, así es.
y debido al efecto de reflejo, Ginso también tuvo que ser destruido. Los 3300 de Ginso contra los 1700 puntos de ataque de Bounder. Perderías 1600. Pero además, el propio efecto de Bounder, que refleja los puntos de ataque del monstruo como daño, Jaune enumeró antes de limpiarse los labios con el pulgar y señalarla. Además, pierdes los 3300 de Ginso. Lo que hace que el daño total que recibes sea de 4900. La sola cifra sobresaltó a muchos duelistas y observadores a su alrededor. Nunca pensaron cuántos puntos de vida habría perdido Esmeralda. Al oír la cifra total, Esmeralda cayó de rodillas aturdida mientras miraba a Jaune con estupefacción. Entonces eso significa, gano. Declaró Jaune. Los hologramas de los monstruos desaparecieron y los proyectores se volvieron a conectar al disco de duelo de él y Esmeralda. La multitud se dispersó rápidamente, asombrada y maravillada por un duelo tan reñido y grandioso. Ganó. Arg ganó por suerte. No, es su tenacidad y espíritu de duelo lo que le dio la suerte de ganar este duelo después de tantas derrotas. Fox pensó con un poco de sudor corriéndole por la cara, aterrorizado y asustado por la suerte y la habilidad de Jaune desde su primer duelo. Al darse la vuelta, ya fuera del torneo, no tenía necesidad de batirse a duelo por cartas ni por la final. Sin embargo, buscaba a alguien más que hubiera perdido en un duelo. La próxima vez, Ark, tendremos un duelo mejor que el primero, pensó Fox mientras desaparecía entre la multitud. Con un familiar Red Reaper observándolo. Sonriendo y feliz de que su amiga ganara, se marchó y pasó junto a los hermanos de Whitel y Emerald mientras bajaban del edificio hacia su hermana y Jaune. Jaune, te veo en la final. Te lo prometo. Se dijo Ruby, echándole una última mirada a Jaune mientras este alzaba la vista hacia el cielo. Se estremeció al agacharse y esconderse, esperando que Jaune no la viera. Mientras él mismo apartaba su atención de la mirada al cielo, prometiéndole a Ruby encontrarse con ella en la final, extendió la mano hacia Emerald, quien seguía desplomada en el suelo y a punto de ofrecerla. Hasta que casi se desploma sobre ella de repente. Al girarse, vio que era un niño que intentaba patearle las rodillas mientras otro tenía un bebé en la espalda. Se sorprendió al ver a Whitel allí también, de pie junto a él, mientras Jaune agarraba al niño por la nuca y lo levantaba. Oye niño, ¿te importaría preguntar por qué intentas hacerme caer sobre esta chica? Intento hacerte pagar por haber hecho que mi hermana mayor perdiera su oportunidad en el torneo, imbécil. Ahora, retrocede. Eso duele, hermanita. Gritó Mercury mientras se agarraba la cabeza para aliviar el chichón que acababa de recibir. Se soltó del agarre de Jaune mientras Emerald, ya recuperado, lo sujetaba por la oreja, mirándolo con el ceño fruncido. Merc. ¿Qué te dije de buscar pelea, maldita sea? Y perdí, por mucho que me pese admitirlo. Él ganó, así que no tienes por qué hacer ninguna estupidez. ¡Qué tontería! No hiciste nada y te quedaste ahí paralizado. ¡Ay! ¿Por qué golpeas tan fuerte? Aún así, fue un duelo bastante divertido, ¿no? Bah. San y el bebé Ren gritaron de acuerdo mientras todos se giraban para mirarlos, sonriendo a Jaune y Esmeralda. Esto alivió la tensión y liberó a Mercury de los regaños de Esmeralda hasta que Whitel se aclaró la garganta. Bueno, ese fue un duelo impresionante. Pero me temo que las reglas son las reglas. Emerald sustrae, pierde tus cartas localizadoras y 2 de tus cartas raras. Y una vez que termine, me temo que tendrás que ser descalificado del torneo. ¿Qué? Los hermanos de Emerald gritaron mientras ella suspiraba, esperando de alguna manera que este fuera el caso ya que ella comenzó con la idea detrás de su estratega de duelo para ganar. Ay, Whitel. Si tiene que entregar 2 cartas localizadoras, no significa que sigue involucrada. Según las reglas de tu hermana, después de un duelo, si aún te quedan algunas, sigues en esto. Ella se quedaría con 2. Sí, esas son las reglas sobre la condición ganadora de la anti-card. Pero tenemos que descalificarla por las trampas que usó anteriormente, explicó Whitel mientras Jaune se cruzaba de brazos y tarareaba suavemente antes de señalarse a sí mismo. Entonces, ¿no me descalificarían también por el movimiento ilegal que intenté antes?
Cuando intenté invocar a mi monstruo de alto nivel sin sacrificio, preguntó Jaune, sorprendiendo a Emerald y a sus hermanos. Idiota. ¿Qué dices? Preguntó Esmeralda mientras Jaune la miraba con una sonrisa burlona. ¿Qué? Si seguimos esa lógica, técnicamente este duelo no debería contar, ¿verdad, Witely? Sería un grave error del sistema, ya que ambos acordamos continuar nuestro combate y fue oficial. ¿De verdad que me estás poniendo las cosas difíciles, verdad, Jaune? Uf, cuando mi hermana se entere se pondrá furiosa contigo. Eso sí se entera. Y diría que Emerald tiene una oportunidad, pero creo que un castigo más adecuado sería que simplemente descalificarla. Si me escuchas, claro está. Espera, ¿por qué, Vomit Boy? Literalmente hizo trampa y desestimó las posibilidades de Fox en el torneo. Incluidas las tuyas. Y aún así intentas ayudarla. Preguntó Jan, desconcertada, mirando a Waze y extendiendo los brazos hacia la pantalla, donde se encontraba la imagen de Witely. No me mires. Pensé que mi hermano seguiría las reglas tan estrictamente. Sobre todo si mi hermana es la organizadora principal. Aunque, Jaune tiene razón. Este duelo que acaban de tener podría considerarse ilegal. De hecho, intentó realizar una jugada ilegal. Y Emerald hizo trampa leyendo su mano. Así que quizás intenta convencer a tu hermano para que tengan algo en común. Observó Ciel mientras los demás se miraban entre sí. Digo, eso sí parece un compromiso. Y, sinceramente, es algo que Jaune haría de todas formas, dijo Pirra, sonriendo al volverse y ver a Jaune y Witely cruzados de brazos, mirándose. Suspiro bueno, te sigo la corriente. ¿Qué tenías pensado exactamente para ti y para Emerald? No puede salirse con la suya con este infarto, aunque le haya bajado la guardia a mi hermana. Tiene que aprender a no hacer trampa. Créeme, Witely, después de este duelo no lo hará. Pero parte de su castigo sería, al menos, que el personal del torneo la supervisara. ¿Te parece bien? Preguntó Jaune a Emerald mientras ella suspiraba. Encorvó los hombros y asintió. De acuerdo, pero continúa. ¿Cuál sería su castigo para que siga entrando? Porque dudo que vayas a ceder en esto. Ya me conoces mejor, Witely. Bueno, para empezar, se aplica la regla general. Me da 2 de sus cartas localizadoras y 2 de sus cartas raras. Sin embargo, tiene que devolverle una de las que le quedan a Fox. ¿Qué dicen? Exclamaron Witely y Emerald mientras Jaune levantaba los brazos para evitar que dijeran más. Está claro que algunos duelistas fueron engañados para no participar en un duelo justo. Fox incluida. Por lo tanto, debido a su penalización, solo le queda una carta localizadora, al igual que Fox. De esta manera, ambos tienen una oportunidad justa de ganar el torneo, aunque sus derrotas los habrían eliminado. Les da a ambos una oportunidad más de conseguir las 6 cartas localizadoras antes de que termine el torneo. Witely consideró las palabras de Jaune y las reglas que debía controlar durante el torneo. Lo pensó para decidir los beneficios y los problemas de este trato. Antes de mirar a los hermanos de Emerald, que se agolpaban tras sus piernas o a su lado. Muy bien. Estas condiciones parecen justas. Pero no creas que te ayudaré de nuevo si haces algo así, Jaune. Dijo Witely, antes de que se le erizara el pelo e intentara apartar la mano de Jaune de un golpe. ¿Estás bien considerando a tu hermana Witely? Cállate, Emerald Sustray, ¿estás de acuerdo con estos términos? Tienes una oportunidad más para Ciudad Batalla, pero será tu última carta, advirtió Witely mientras Emerald dudaba antes de mirar a sus hermanos con ojos suplicantes. Acepto. Toma, dale esto a ese zorro si lo ves. Esmeralda sintió, entregándole lo que parecía una caja transparente con una pieza de rompecabezas dentro mientras sacaba 2 más de su bolsa lateral. Rebuscó entre su mazo y sacó algo más de su bolsa antes de acercarse a Jaune. Bien, eso lo resuelve. Iré a informar a Fox sobre su oportunidad. Intenta no volver a arruinarlo, Jaune. Dijo Witely mientras salía corriendo, despidiéndose del grupo con la mano antes de que Jaune volviera a centrar su atención en Emerald, quien le dio un golpecito en el hombro con las cartas en la mano. ¿Por qué arriesgaste tu oportunidad en Ciudad Batalla por alguien como yo?
preguntó Esmeralda, genuinamente confundida y extrañada por cómo Jaune simplemente le sonreía mientras la observaba de pies a cabeza. Su hermano Mercury se movió para impedir que se acercara. Bueno, porque tenías tus razones para querer ganar, ¿verdad? Si solo fueras un mocoso, bueno, ya sabes, me cabrearía y dejaría que Witely te echara del torneo. Pero no es así. Tienes tus razones para querer ganar esto, digamos, 3, ¿verdad? Jaune rió disimuladamente mientras los ojos de Emerald se abrían de par en par por un momento antes de tener que detener a Mercury antes de que intentara aplacarlo de nuevo. Yo también tenía mis razones para esforzarme al máximo en el reino de los duelistas. Fue duro y lo pasé fatal, pero valió la pena por conseguir el premio para la operación de ojo de mi hermana Penny. ¿Tienes una hermana? Sí, me prometió que vería mis duelos en persona cuando terminara su recuperación. Y también le prometí a una amiga que me enfrentaría a ellas en la final. Así que, la verdad, no podía renunciar a nuestro duelo, aunque pareciera que iba a perder, dijo Jaune, rascándose un poco la mejilla y sonrojándose por la vergüenza que le daba hablar de su hermana. Soy la hermana de Jaune. Espera, esto significa que tengo un hermano. ¡Hurra! Ciel, ¿lo escuchaste? Jaune es mi hermano. Exclamó Penny, ignorando por completo las cosas negativas que Jaune mencionó y el hecho de que esto no era del todo cierto para ella. Pero nadie pudo evitar corregir a la alegre pelirroja mientras levantaba los brazos y corría alegremente por los pasillos de asientos. Entonces más te vale no perder hasta que te gane de nuevo en la final. Lo tengo. Y más te vale usar bien mis cartas en tu mazo. Gritó, sonrojándose un poco mientras Jaune tomaba las cartas que ella le ponía en la mano y se fijaba en cuáles le había impuesto. Jinzo y Megakiber. Seguro que... Oye. No le devuelvas las cartas a mi hermana, perdedor. Te las está dando con justicia. Pero solo las guardas cuando te vea más tarde y te dé una paliza, rubia estúpida. ¿Por qué? ¿Por qué sigues dándome un golpe en la cabeza, hermana? Gritó Mercury mientras miraba a Esmeralda con enojo, solo para que ella le pellizcara las mejillas y las estirara. Porque eres idiota, por eso. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te portes bien y dejes de causar problemas? Chilló mientras lo agarraba del brazo y comenzaba a arrastrarlo. Se detuvo un momento antes de girarse y señalar a Jaune. Recuerda esto, Jaune. No me vas a ganar en ningún momento ni la próxima vez que nos encontremos. Incluso después de Ciudad Batalla, la próxima vez que nos llamemos a duelo, ganaré. Nos vemos. Ven, San, es hora de comer y te apuesto a que Ren y este idiota aún no han comido nada. Su tono pasó de declarar su rivalidad contra Jaune a uno maternal mientras arrastraba a Mercury y le cerraba la boca antes de que pudiera gritarle. Ya voy, hermana. Gritó San mientras se giraba para ver a Jaune, haciendo una ligera reverencia al adolescente mayor, quien no pudo evitar devolverle el gesto. Fue un placer conocerte, Jaune. Gracias por darle a mi hermana un buen duelo. Espero que se hagan mejores amigos, nos vemos pronto. Dijo San mientras se apresuraba a volver al lado de su hermana. Jaune asintió con la cabeza ante las palabras de genuina cortesía de San y saludó al pequeño bebé que lo saludaba desde atrás. Jaune. ¡Qué bien! Sigues aquí. Supongo que Emerald te dio las tarjetas, ¿no? Llegué justo a tiempo para darle las suyas a Fox antes de que subiera al tren en la estación. Ah, Witely, sí, me dio las cartas y vi que se quedó con la que quedaba. Solo unas cuantas más y tendré un lugar asegurado en la final. ¿Qué es esto? Dijo Jaune, extendiendo las cartas para que Witely las viera hasta que notó un pequeño papel blanco entre las dos cartas de monstruo. Al sacarlo, vio que parecía tener un número de teléfono. Junto con el mensaje, llámame si quieres volver a un duelo. Seguido de una sonrisa burlona. Bueno, esto explica por qué su hermano le pidió que fuera su mejor amigo en el futuro. Mejor pon esto en mi teléfono para no perder el número, se dijo Jaune, sin percatarse de la expresión de asombro y horror en el rostro de Witely al ver la nota y los números. Maldita sea, Jaune. Esto es otra cosa que tengo que ocultarle a mi hermana.
Si se entera, creo que se pondrá aún más furiosa que en el reino de los duelistas, por lo que oí sobre Neo coqueteando contigo. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Jan, desconcertada por el Jaune que aparecía en la pantalla, mientras volvía la vista hacia Kadota. Una y otra vez, intensificando su mirada hacia el presentador y dueño del cine. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo demonios es tan tonto como para no recibir el mensaje? Una chica le pasa su número. Fox incluso lo llama por la hermana de Weiss. ¡Hey! Y quien sea esta Neo. Ahora no se da cuenta de lo que decía Esmeralda ni de por qué le dio su número. Hasta su propio hermano se hace el tonto. ¿Acaso Jaune es un descerebrado? ¿Tonto? Quizás. No es exactamente así, pero no puedo negar que tiene algo de estupidez. Bueno, es decir, hay algo de estupidez en todos los seres, dijo Kadota mientras presionaba la pantalla de su pergamino al encenderse las luces. Los estudiantes hicieron una mueca o se frotaron los ojos, y Penny dejó de correr gritando lo feliz que estaba de tener un hermano mayor. Pero dejando de lado el pequeño comentario de Xiaolong sobre la mentalidad de un adolescente, Nora, toma nota de eso sobre Ren si quieres, comentó Kadota a un lado. Nora asintió vigorosamente mientras Ren parecía confundido. ¿Cómo disfrutaron de esta primera proyección real? La verdad es que lo disfruté. Al principio no sabía qué clase de mundo nos mostraría si estaba un poco preocupada. Pero luchar contra monstruos, de un juego de cartas. Y tener tanta tecnología para hacerlo por la gente común, ¡genial! Exclamó Ruby con alegría mientras Penny asentía. Estoy de acuerdo con la declaración de mi amiga Ruby, señor Kadota. Es maravilloso ver cómo se usa esta tecnología con fines de entretenimiento, y me alegra saber que esta versión de mí tiene un hermano. Me pregunto si mi padre podría crear estos discos de duelo y si yo podría ser la hermana de Jaune en casa. Espera un segundo, Penny. Sé que sería agradable, o la idea de que Jaune sea tu hermano es dulce. Es triste decirlo, pero Jaune ya tiene una hermana. 7 para ser exactos, explicó Pirra, aunque fue como si la información le entrara por la oreja a Penny y le saliera por la otra. Wow, tiene un montón de hermanas. Aunque creo que hay un dicho para familias tan numerosas. Siempre hay espacio para una más. Además, es común que las familias numerosas adopten o si ambas partes lo consienten, explicó Penny. Pirra palideció y murmuró para sí misma si debería conseguir los papeles para ella y Jaune. Aunque sería muy amable de tu parte, Penny, depende de la decisión de Jaune y sus padres. Así que, lamentablemente, tendrá que posponerse por un largo tiempo. Muy bien entonces, soldado Ciel. Me llamó por mi nombre antes. Creo que lo hace a propósito, murmuró Ciel antes de aclararse la garganta y mirar a Kadota y Summer. Aunque me gustó bastante la película, lo que me interesó fue la tecnología y, curiosamente, las contrapartes de Jaune y los demás que conocemos o con los que estamos familiarizados. Nunca hubiera esperado ni visto a Winter Schne sin uniforme militar, organizando su propio torneo y dirigiendo una corporación con su hermano. Estoy de acuerdo con Ciel en que ver a mi familia fue una sorpresa bastante interesante. Pero el juego en el que jugaba Jaune también me interesó. ¿Hay más reglas en un juego como este? ¿Y por qué algunos monstruos son tan bruto? ¿Tiene aspecto espeluznante? ¿Aterrador? ¿Un auténtico fenómeno de lo natural? ¡Qué lindo! Admitió Ace mientras exhalaba profundamente y cruzaba las piernas. Apartó la mirada de Ruby y Jan. Podía sentir a quienes sonreían y reían disimuladamente ante su respuesta. ¿Qué? No me digas que no te pareció adorable el bebé dragón de Jaune. O esos pequeños y peludos chivos expiatorios. Estoy de acuerdo con Weiss, esos chivos expiatorios sí que se ven esponjosos. Como una almohada en la que me gustaría apoyar la cabeza. ¿Crees que tengas algún contacto que pueda convertirlos en Weiss? Preguntó Blake mientras Weiss asentía. Anotó una nota en su propio pergamino para recordarle que luego llamara para pedir almohadas personalizadas. Nos diste un buen espectáculo, Cad, pero presiento que veremos más de esa realidad. ¿Verdad? Preguntó Summer con una sonrisa tímida. Kadota la miró y se subió las gafas con una sonrisita. Todo a su debido tiempo.
chicas, y Ren, tienen suerte. Porque eso es solo una parte de esta realidad. Lamentablemente, cuando termina una película, comienza otra. Ahora, sin embargo, hay un breve intermedio para quienes necesiten ir al baño o comer algo, dijo Kadota mientras aplaudía 2 veces. A la derecha de todos, contra la pared, apareció una mesa llena de palomitas de maíz de varios sabores y dulces. Junto con una máquina de refrescos con múltiples opciones en su pantalla táctil. Ayúdense mientras busco la próxima película. Summer, si quieres, puedes aprovechar este tiempo para charlar un poco con Jan, como madre e hija, dijo Kadota, haciéndola sonreír mientras Jan se estremecía en el sitio y Ruby reía disimuladamente antes de quedar rígida al ver los ojos plateados de su madre dirigirse hacia ella. ¿Y por qué te ríes de tu hermana, jovencita? Nosotras también vamos a charlar un rato. Pero este no es el lugar. Vengan, chicas, hablemos en el baño, intervino Summer alegremente, agarrando a sus chicas por la nuca de sus respectivas bufandas o capuchas mientras las arrastraban por el pasillo.